Imaginemos por un momento alguno de estos niños que acaban de salir a su clase ahora, recibir en una cajita pequeña un regalo. Sus expectativas quizás sean modestas, ¿verdad? La caja es pequeña. Quizás no hay mucho espacio para un regalo grande, algo de mucho valor. Quizás sea un juguete sencillo, presente para recordar quizás a aquel que le está obsequiando. Pero este niño, al abrir aquella pequeña caja, descubre que realmente lo que hay dentro es algo de mucho valor. Es algo quizás con lo que soñó toda la vida. Es algo que nunca imaginó que alguien pudiese obsequiarle. Es algo que él no imaginó que estuviese dentro de aquella pequeña caja. Su rostro se ilumina y esta sorpresa lo llena de alegría. Esta breve ilustración es un reflejo de lo que ocurre no solamente en los niños, sino también de lo que ocurre en nuestra vida. Cuando recibimos algo que quizás pensamos que tiene poco o que tenía poco valor o que quizás no estamos esperando. Es cuando recibimos algo que sencillamente supera nuestra expectativa. Hermano, ¿alguna vez has recibido algo así? ¿Alguna vez alguien se ha acercado y te ha dicho, quiero obsequiarte esto, y tus expectativas han estado muy lejos de la realidad de ese obsequio? ¿Alguna vez has recibido algo mucho mejor o mucho más grande que lo que esperabas? En la historia de esta mañana vamos a ver a un hombre que fue sorprendido con un regalo que quizás cuando lo escuchó parecía pequeño. Sus expectativas estaban en otra cosa. Sin embargo, cuando llegamos al final de esta historia, vemos que lo que recibió no era lo que él esperaba, pero era lo que necesitaba. Fue mucho mejor que lo que él esperaba obtener. Quiero invitarles a ir a Hechos capítulo 3. Vamos a estar leyendo una breve historia, una breve narrativa de un suceso que Lucas tiene muy a bien poder presentarle a Teófilo y ha llegado hasta nosotros hoy. Y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos del capítulo 3 del libro de Hechos. Si usted está allí conmigo y tiene a bien ponerse en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Padre, aquí está tu palabra. Queremos que, Señor, por medio de ella tú hables a nuestra vida esta mañana y que, Señor, seamos edificados. Que tu palabra, Señor, nos sirva para conocerte aún más, para examinar nuestra vida, para, oh Dios,
aprender acerca de Cristo, quien tiene nombre sobre todo nombre. Ayúdanos a poder exponerla con claridad, con fidelidad, y que solo tú, Señor, seas honrado y bendito esta mañana y por los siglos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, si hay una verdad que esta breve historia quiere enseñarnos esta mañana, es que el poder del Evangelio, escuche bien, el poder del Evangelio no está en bienes, sino en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, quien es Señor y Salvador. El poder del Evangelio no está en bienes, sino en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, quien es Señor y Salvador. Y esta es una historia común de la narrativa bíblica. Tenemos, Lucas está comenzando a narrarnos el ambiente en el cual se desarrolla esta historia, y él nos dice que cierto día Pedro y Juan, estos dos apóstoles del Señor, salen y van al templo a orar. Dice que era la hora novena, la hora de la oración. Ellos, como judíos, todavía en este tiempo no han dejado del todo sus prácticas. Ellos están subiendo al templo a la hora novena, 3 de la tarde. Es la hora de la oración, y ellos están como judíos yendo hasta allí a orar. Es interesante, hermanos. No solamente la hora novena es la hora de la oración, es también la hora de la expiación. Pero es interesante que Lucas no menciona esto. ¿Por qué? Porque se entiende que los discípulos, aunque eran judíos, ya han comprendido que no hay objetivo ninguno en ir al templo a ofrecer sacrificios, porque ellos han visto quién es el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento, y es Cristo, quien ya se había sacrificado. Y es por eso que Lucas omite esto, y básicamente ellos continúan usando su tradición judía para orar a las horas que los judíos tomaban los días, a la hora tercera a las 9 de la mañana, a la hora novena a las 3 de la tarde. Eran los dos horarios de oración. Se dice, Lucas nos deja saber que están Pedro y Juan yendo a orar a la hora novena al templo. Y allí se nos narra que había un hombre que era cojo desde su nacimiento, al que llevaban todos los días, probablemente sus amigos, su familia, lo llevaban todos los días cargado y lo ponían en la puerta del templo para que pidiese limosna. Y era común, mis hermanos, que los mendigos en este tiempo se situaran en las puertas del templo para pedir limosna. Y la puerta de la Hermosa era una de las puertas más concurridas del templo construido por Herodes, de este, pudiésemos decir, segundo templo construido por Herodes. Era una puerta de las más concurridas, donde más acceso tenían al templo. Este hombre era situado allí, y recuerden, en la tradición judía, el favorecer a personas que estaban en condiciones como este mendigo era algo que la ley requería. Dios le había pedido a su pueblo en el Antiguo Testamento que no se olvidaran ni de huérfanos, ni de viudas, ni de personas como estas. Y probablemente este hombre era favorecido todos los días allí por algunos judíos piadosos que iban al templo. Recuerden también que esta práctica se había perdido con el tiempo. Y si usted recuerda, cuando nosotros predicábamos Amós hace ya un tiempo, en el capítulo 2, donde está el juicio contra Judá e Israel, una de las razones por las cuales Dios dice que los va a juzgar es porque precisamente están desatendiendo el mandamiento de atender a este tipo de personas. El pueblo había perdido o había olvidado el mandamiento de favorecer a personas desvalidas dentro de ellos. Ellos estaban amontonando, pensando solamente en ellos, y los huérfanos, las viudas y los desvalidos estaban siendo olvidados. No tenemos mucho detalle de cómo está el corazón en este tiempo donde Lucas está escribiendo, pero no creo que haya estado muy bueno. Pero bueno,
algo este hombre normalmente quizás todos los días recibía y alguna ayuda estaba esperando tener en este lugar. Pero mis hermanos, su mayor necesidad no era el dinero. Este hombre llevaba más de 40 años en esta situación. Cuando lleguemos al capítulo 4, verso 22, allí Pedro nos lo va a dejar saber. Este hombre está así por más de 40 años. Y esta es una historia que no termina aquí. Este es solo el comienzo de la historia. Esta es la introducción a la historia, que esta historia desencadena el segundo discurso de Pedro y desencadena el comienzo de la persecución de la iglesia cristiana. Pero realmente, mis hermanos, este hombre, su mayor necesidad no era el dinero. Y esto es lo que está conectando todo lo que está sucediendo. Este hombre se sentaba todos los días, y yo quiero que usted piense, estamos en una historia bíblica, yo quiero que usted piense, se sentaba todos los días en este lugar, los que lo traían a este lugar, pensando que la mayor necesidad de este hombre era satisfacer de dinero sentado en esta puerta. Qué interesante. Todos estos años lo traían a este lugar. ¿Se les habrá ocurrido en algún momento entrarlo al templo? ¿Se les habrá ocurrido en algún momento que este hombre también necesitaba escuchar la palabra de Dios que se hablaba en el templo? ¿Se le habrá ocurrido en algún momento que este hombre también necesitaba participar de la oración en la hora tercera y la hora novena que se hacía en el templo? Pensando en esto, podemos nosotros recordar lo ciego que es el hombre natural sin Dios. Sin Dios es imposible que podamos reconocer que es Dios, que es lo espiritual, que es la solución a nuestro pecado y a nuestra realidad como hombres caídos y muertos, lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente nos surge. Día a día, los hombres se afanan constantemente en tratar de resolver lo que para ellos es indispensable. Pero en esta lista, mis hermanos, no está nunca su condición espiritual. Creen que si tienen sustento, si hay bienes, si hay salud, todo está resuelto. Estarán satisfechos y encontrarán el contentamiento suficiente. Pero la realidad es, y yo conozco a más de uno, que tienen todas estas cosas y siguen siendo los más desdichados del mundo. Mi hermano, nuestra predicación del Evangelio necesita traer al hombre a reconocer que para ser satisfecho completamente no necesita nada de lo que este mundo ofrece. No necesita más bienes, no necesita más salud, no necesita tener poder o posición. Necesita única y exclusivamente tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Esa es su verdadera necesidad. Esa es su mayor necesidad. La ecuación es simple. Mucho sin Cristo es nada por la eternidad. Poco con Cristo es todo con Cristo en la eternidad. En el mundo se busca alivio momentáneo. Quizás unas monedas para sobrellevar el día. Éxito, entretenimiento, dinero. Pero la necesidad real es mucho más profunda. Es Cristo, aquel que da nueva vida. Dice que este hombre estaba allí sentado y vio pasar a Pedro y a Juan. ¿Saben? Cuando estaba leyendo la historia hay algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Este hombre llevaba muchos años allí.
Y yo me preguntaba, y las historias un poco nos ponen la mente un poco a volar, ¿no? Y yo me preguntaba, Jesús, Pedro y Juan y sus otros discípulos, en sus momentos de ir al templo, ¿no habrían visto anteriormente a este hombre? Es solo algo que me pregunté. Lo real es que cuando este hombre vio a Juan y a Pedro, extendió quizás el recipiente que tenía para pedir limosnas, buscando la ayuda de ellos. Y es interesante ahora, mis hermanos, lo que ocurre en este encuentro. El hombre espera recibir monedas. Recuerden, los hombres esperan recibir lo que creen que necesitan. Pero él recibe algo mucho más valioso. Mis hermanos, también lo que el hombre hace nos recuerda cómo nosotros funcionamos. Cuando se acerca alguien a un creyente que tiene posesiones, no espera recibir a Cristo. Espera recibir algún bien que esa persona puede darle. Pero como creyentes, aun cuando tengamos muchos bienes y podamos favorecer a esa persona, tenemos que recordar que el favor más grande que podemos hacerle es poder hablar de Cristo. Muchos se acercan hoy, yo creo que uno de los bienes más preciados que tenemos hoy es la medicina. Muchos se acercan hoy a Milena, por ejemplo, esperando resolver su problema de medicamentos. Pero el bien más preciado que Milena puede darle y que nosotros cualquiera que podamos atender a alguien podemos darle es a Cristo. Es por eso que siempre digo y soy enfático en eso. Podemos ayudar a las personas, pero si nuestra ayuda está desligada de Cristo, nuestra ayuda no es la mejor ayuda que podemos darle. Si con la ayuda no va a Cristo, nosotros le estamos negando a esa persona lo mejor y lo mayor que podemos darle. Mis hermanos, la respuesta de Pedro es interesante. Pedro dice, verso 3, entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y es interesante porque en esta reacción de Pedro no solo denota como historia que algo va a suceder, sino que también está el corazón de alguien que tiene se me fue la palabra de la mente. No me acuerdo de la palabra. Ahorita me viene. Que tiene compasión. Esa es la palabra. Compasión por esta persona. Hoy muchos caminan y quizás usted encuentre muchas personas pidiendo dinero en la calle y la reacción natural de la gente cuando no quiere tropezar con ellos es mirar hacia otro lado. Pero Pedro y Juan van directamente, no dejan de lado al hombre y ellos de manera compasiva van hacia el hombre y le dicen, míranos. La respuesta no es lo que el hombre esperaba escuchar. ¿Qué esperaba el hombre? Dinero. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Hermanos, y la respuesta de Pedro es interesante. Y es interesante por el lugar y el contexto donde ellos están. Este hombre está sentado en la puerta La Hermosa. Y este es un lugar de opulencia en el templo. Cuando Herodes construye este templo, este era uno de los lugares más opulentes de ese templo. Esta puerta se conocía también como la puerta de Nicanor. Era tan grande y tan majestuosa que necesitaba 20 hombres para poder abrirla y cerrarla. Era una puerta construida completamente en bronce. Y después de su construcción en bronce, era una puerta que estaba bañada en plata y oro.
Y es precisamente aquí, delante de esta puerta, que Pedro le dice a este hombre, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y Pedro usa un lenguaje que para nosotros no es muy común, pero en este tiempo y en el tiempo del Antiguo Testamento era muy importante. El nombre, sobre todo en la cultura judía, significaba la esencia de la persona. Significaba la autoridad o el poder. Invocar en este momento el nombre de Jesús es proclamar que en este nombre era en el cual lo que iba a ser hecho, sería hecho. No era en el nombre de Pedro o en el nombre de Juan, sino que ellos estaban invocando el nombre, el poder y la autoridad de Jesús para lo que iban a decirle a este hombre. Y básicamente lo que este hombre recibe es el llamado a pararse de ese lugar, a usar sus pies y a caminar. Este hombre, mis hermanos, necesitaba la intervención de Cristo en su vida, no solo unas monedas. Los discípulos ofrecieron lo que sabían que tenían y que verdaderamente podía satisfacer completamente a este hombre. Mis hermanos, este hecho, quiero explicar un poquito, este hecho avala la posición apostólica de estos dos hombres que están hablando con este mendigo, Pedro y Juan. Recuerdan que la semana pasada en el capítulo 2 veíamos en el verso 43 cuando la palabra nos decía que hubo temor en el pueblo y que muchas señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, esta precisamente es una de estas señales que Pedro y Juan como apóstoles estaban haciendo. Jesús en los evangelios ya le había dicho a ellos que ellos iban a tener autoridad para hacer ciertas cosas como apóstoles, como enviados, y que esas cosas iban a afianzar o afirmar la condición apostólica de ellos. Aquí están los apóstoles del Señor haciendo milagros por el Señor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero más importante que esto, y no voy a entrar mucho allí, porque va a estar en el texto que continúa, hay dos cosas con relación a esto. En primer lugar, este milagro no apunta a Pedro y a Juan, sino que apunta a Jesús. Es en su nombre, eso en su autoridad y es en su poder en el cual este cojo podía levantarse y andar. En segundo lugar, el propósito no es el milagro en sí, sino todo lo que se desencadenó después de este milagro. Fue la oportunidad para que muchos y muchos judíos pudiesen escuchar el evangelio a tal magnitud que 5,000 personas, producto de toda esta algarabía de este milagro, conocieron el evangelio en aquel momento. Recuerden, la esencia del libro de Hechos es mostrar a la iglesia bajo el poder del Espíritu, siendo testigos de Cristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo cómo el testimonio de Cristo en este momento por medio de los apóstoles es conocido por medio del poder del Espíritu en Jerusalén todavía en este tiempo. Mis hermanos, ¿qué sucedió? Verso 7. Los tobillos y los pies de este hombre estaban bien. El milagro fue concretado. Y qué interesante, Lucas, ¿verdad? Como médico, nos está dando estos detalles que quizás yo como informático ni los hubiese mencionado, ¿no? Sencillamente hubiese dicho, el hombre caminó. Pero Lucas como médico, sin perder su identidad, él nos está diciendo que fueron fortalecidos los tobillos y los pies de este hombre y él estaba
en pie allí. Mis hermanos, quizás algunos estemos pensando ahora, y también quiero aclarar esto, y un poco de esta realidad ya se las dije, quiénes eran los que están haciendo este milagro, pero quiero continuar abordando esto porque culturalmente estamos bombardeados constantemente, a veces por una cultura, digamos, pseudo-cristiana, como dice un hermano que a veces escucho, una cultura que nos ha tratado de colmar de lo mágico, místico, misterioso dentro del Evangelio, y eso no es nada o no tiene nada que ver con el Evangelio. Quiero aclarar algunas cosas que usted pudiera preguntarse. Primero, la iglesia está llamada o dotada para hacer este tipo de cosas hoy. Yo les diría, si la pregunta es si Dios hoy puede hacer este tipo de cosas, la respuesta es sí. Dios es el mismo. Su poder no ha menguado. Él tiene toda autoridad, no solamente para levantar a un cojo del suelo y hacerlo brincar, como este caso, sino para levantar a un muerto de la tumba y darle vida. Así que esa es la primera respuesta que quiero darle. Ahora, Dios lo hace hoy, pudiera hacerlo hoy. ¿Por qué medio? Bueno, por medio de las oraciones sencillas y humildes de su pueblo, sin algarabía, sin mucho bombo y platillo, sencillamente por medio de cristianos comunes y corrientes como usted y como yo, que con corazones sinceros oran al Señor pidiendo su intervención para alguna necesidad y esperando en su voluntad que Él haga lo que a Él le plazca. ¿Y qué sucede? Bueno, pues muchas veces a Dios le place que la persona continúe como está. ¿Recuerdan ahorita que les dije, probablemente este hombre se haya encontrado con anterioridad con Jesús y con los discípulos en los 40 y tantos años que llevaba sentado en esa puerta? ¿Por qué no había sido sanado? Sencillamente porque no había sido la voluntad del Señor. Pero nosotros como creyentes, cuando oramos, reconocemos que si es la voluntad del Señor, Él todavía hoy puede sanar. Y si es la voluntad del Señor, Él todavía hoy puede dejar a las personas como están. ¿Qué decir entonces de las llamadas campañas de sanidad y milagros y todas estas cosas? Nosotros vemos en este pasaje una campaña de sanidad y milagros. Nosotros vemos en la Biblia alguna campaña de sanidad y milagros. Qué interesante lo que dice la Biblia, que Pedro y Juan venían a hacer. ¿Qué cosa era? Orar. Ellos iban al templo a orar. Y en el camino se encontraron con este hombre. Ellos no buscaron o no propiciaron estas cosas. Ellos no llamaron a todos los que estaban desvalidos o cojos o que tenían necesidades para orar por ellos y que se sanaran. Entonces, ¿qué pasa con estas llamadas o famosas campañas de sanidad, milagros y todas estas cosas? Pero pastor, algunos se sanan. Bueno, la experiencia y la verdad dicen que muchos de los que supuestamente se sanan, algunos tienen arreglos con la persona que supuestamente sana y hay escándalos en internet, cualquier cantidad de ellos, porque se ha descubierto posteriormente que esa persona no estaba enferma y que sencillamente se la había pagado para que fuera y armara un show. Otros de los que supuestamente se sanan emocionalmente allí, en la euforia del momento, se piensa que están sanos. Y usted los ve después que la marea baja, tan enfermos como llegaron. Y otros quizás puedan sanarse. Pero hermano, eso no debiera sorprendernos.
Cuando usted va a Mateo 7, a partir del verso 22, Jesús tiene un encuentro con algunos allí. Y esto le dice: Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y miren qué interesante lo que dice el verso 23. Lo voy a leer. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Perdón, verso 22 al final. ¿Usted sabe lo que dice Jesús en el verso 23? Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. No podemos asombrarnos, mis hermanos, porque cuando vamos a Éxodo 7, nosotros vemos a Moisés y Aarón haciendo maravillas delante de Faraón. ¿Y usted sabe lo que hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros y a sus sabios. Y Aarón convirtió la serpiente en rama o la rama en serpiente. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Hicieron lo mismo. ¿Era eso de parte del Señor? Entonces, hermanos, Dios lo hace. Dios lo hace. No como comúnmente nosotros lo vemos hoy. No con las distorsiones o con la fuerza y el engaño que comúnmente lo vemos hoy. Dios continúa sanando hoy por medio de las oraciones piadosas, sencillas y humildes de su pueblo. No por medio de hombres que tienen superpoderes, porque no hay hombres con superpoderes. Los discípulos, los apóstoles del Señor están diciendo: no fuimos nosotros, fue el Señor. Lo vamos a ver la semana que viene. Cuando Pedro le dice: ¿por qué están escandalizados? ¿De qué se asombran ustedes? No fuimos nosotros, fue el Señor Jesús quien hizo esto. Entonces, mis hermanos, no es egolatría, no es adoración al hombre, es Cristo quien lo hace por su buena voluntad, por su poder y por su autoridad, cosa que ningún hombre tiene. ¿Cuál es el rol de la iglesia entonces hoy? Oremos, pidámosle al Señor que en su voluntad haga lo que esté en nuestro corazón por una persona en necesidad. Esperemos en el Señor, esperemos en su voluntad y sepamos que si el Señor obra de la manera que pedimos, no fuimos nosotros, fue el Señor. Porque solamente Él es quien merece la gloria, porque solamente Él es el que tiene el poder para hacerlo. Mis hermanos, aprendamos también que la iglesia del Señor no transforma este mundo porque tiene programas o porque tiene recursos, sino que Él puede transformar o puede ser el agente de transformación de este mundo porque proclama al Cristo crucificado y resucitado. Y nuestro testimonio debe señalar al mundo que la verdadera esperanza no está en plata y oro, sino en el nombre de Jesús. La transformación de este hombre fue visible, versos 8 al 10. El hombre salta, camina, entra al templo, alabando a Dios. El contraste es evidente. Cuando empezamos la historia, teníamos un hombre esperando recibir monedas, sentado a la puerta de la hermosa, cojo, desvalido. Ahora vemos a un hombre completamente revitalizado, saltando de alegría y alabando a Dios. Esto produce asombro y otras versiones dicen temor en los que lo vieron. Ellos habían visto a este hombre quizás por muchos años en este mismo sitio y en la misma condición. Pero ahora lo están viendo en el templo, dando saltos no solamente con una salud restaurada, sino que hay alegría y gozo en el corazón de este hombre y reconoce, y dice la Escritura, que él está alabando a Dios por esto. Así que ahora vemos los corazones de miles de judíos que están presenciando este hecho y quizás también de este propio hombre siendo preparados
para lo que verdaderamente importa. Escuchar el Evangelio de Cristo predicado en el poder del Espíritu. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de la reacción de este hombre? Toda transformación verdadera llena o debe llenar nuestra vida de adoración a Dios y debe llevarnos al testimonio público. Qué interesante, este hombre no se fue a su casa, no se escondió. Él entró al templo, él quería ser visto. Él quería que las personas vieran que ya él no era el cojo que tenía que cargar y poner en la puerta, sino que Dios le había levantado y le había dado la oportunidad de caminar. También nosotros debemos ser testigos y testimonios de las obras maravillosas de Dios. Debemos alabarlo y debemos compartir con otros. No solo lo que Dios hace con relación a nuestra salud o a nuestros bienes, sino lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz al morir para darnos perdón y salvación a todos los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. La iglesia debe vivir de tal manera que el mundo vea el poder de Cristo reflejado en nosotros y que se abran así oportunidades para proclamar el Evangelio. Amigo que nos visitas en esta mañana, ¿estás esperando un milagro? El mayor milagro que necesitas es conocer de la gracia y el perdón de Dios en Cristo. Reconocer que estás separado de Él por tu propio pecado. Arrepentirte de ese pecado y creer que en el nombre de Cristo Jesús, aquel que su sangre vertió en la cruz, aquel que se levantó de los muertos, aquel que pagó por el pecado de todos aquellos que se arrepienten y creen, puede librarte de la condenación eterna. Ese es el mayor milagro que puedes tener hoy. Ese no depende de oro ni de plata. Ese depende de que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. ¿Quieres recibir este milagro hoy? Y tranquilo, no estoy ofreciendo lo que otros ofrecen. Estoy sencillamente llamándote a que reflexiones en lo que te acabo de decir. Si quieres tomar esta decisión hoy, cuando terminemos aquí, voy a estarte esperando allá afuera. Quizás quieras conversar más sobre esto. Estaré encantado de poder hablar contigo. Medita en esto. Este es el mayor milagro que tú necesitas tener en tu vida. El perdón y la gracia de Cristo. Mis hermanos, debemos reconocer algunas cosas que podemos aprender de este pasaje. Debemos reconocer que nuestra mayor necesidad siempre es espiritual. Naturalmente somos incapaces y es por eso que necesitamos a Cristo. Necesitamos recordar que debemos proclamar el poder de Cristo. La misión de la iglesia no está en ofrecer recursos temporales, sino en proclamar, en anunciar, en presentar al Cristo crucificado y resucitado. Debemos también recordar que necesitamos participar en la misión de Dios. Como Pedro y Juan, necesitamos ser sensibles a las oportunidades diarias para mostrar y proclamar a Cristo a aquellos que los necesitan. Concluyo recordando la verdad de este pasaje. El poder del Evangelio no está en plata ni en oro, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo, quien es Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude a proclamar con compasión a este Cristo que salva. Más allá de sanar, salva. Y es lo que este mundo necesita.